Regla de oro en cualquier obra literaria: si existe un protagonista, debe de existir un detonante que lo haga actuar en su obra, entre esos, un antagonista. La definición de un antagonista es aquel contrario opuesto al protagonista, es aquello a lo que se enfrenta el protagonista en el desarrollo del conflicto, tanto en el ámbito de la literatura como en otras manifestaciones artísticas. En los medios artísticos podemos encontrar todo tipo de personajes, héroes, antihéroes, villanos y antivillanos que le darían más trasfondo a su filosofía y su modo de pensar del mundo, y en el anime, contamos con una gran gama de antagonistas. Villanos memorables, otros que la verdad estaban mejor sin existir y otros que pasaron de buenos a malos o viceversa, mostrando que en el mundo no existe el blanco ni el negro, sino diferentes matices de gris. Hola a todos, soy su amigo y servidor, el desconocido, trayéndoles en esta ocasión el enlistado de mejores antagonistas o villanos del manga y anime. En este enlistado, no se clasificarán del peor al mejor, sino del mejor hasta el que podría considerar el villano casi perfecto. Para este top, no me guiaré del todo en las escalas de poderes que estos manejen en sus distintas obras, sino en su intelecto, acciones, en su filosofía de vida y en su detonante para actuar en la obra. Sin más flora, comencemos. Número 7. En el puesto número 7, se lo lleva Sasuke Aizen del manga de Bleach. El sujeto que orquestó todos los acontecimientos del anime, incluso su nacimiento, un antagonista que desde muy joven demostró un alto intelecto y capacitación para manejar divisiones, como lo fue el antiguo Gotei 13, pero si había algo que captaría su atención, sería su ambición para obtener más poder de lo que un Shinigami podría adquirir, lo que, tarde o temprano sería descubierto enfrascándose en una guerra contra la Asociación de Almas. Un solo sujeto, representaría todo un peligro para una gran organización que atentaría contra el mundo espiritual y normal, siendo un sujeto que no dudaría en aliarse con Shinigamis, Hollows o Arrancars, incluso, en el arco de la Guerra Sangrienta de 1000 años el mismo Ihabachi iría personalmente a su celda para venerarlo por sus aptitudes y lo consideraría un potencial de guerra. Aun siendo un personaje que se guiaría por sus ambiciones personales, demostró que estaba dispuesto a defender la asociación de almas del peligro de Ihabachi, incluso dando su vida para que Ichigo pudiera asestar el golpe final. Número 7. Sasuke Aizen. Número 6. En el puesto número 6, nos encontramos con un villano clásico, Makoto Shishio. Perteneciente al manga de Rurouni Kenshin, un antagonista que pareciera un zombie por todas las vendas y quemaduras que traería, sería el antagonista que Kenshin se enfrentaría alrededor de toda la obra y que sería el detonante de la historia central. Un personaje que en un principio tendría el pensamiento de proteger a todos, después de ser quemado vivo, adoptaría el idealismo del darwinismo social, siendo la ley del más fuerte en la cadena alimenticia. En este mundo la regla es el más apto sobrevive. Si eres débil, tu premio será la muerte. No importa que tu emoción no sea genuina, nunca podrás evadir eso. Pero, teniendo un lado de bondad y preocupación por su nación. Un antagonista hábil para los negocios exteriores, carismático, ambicioso e implacable, pero sobre todo, un espadachín sumamente poderoso, tendría ese afán de patriotismo hacia su nación que lo vio crecer, haría todo lo que tuviera en mano para evitar que su nación fuera gobernado por las costumbres occidentales y evitar un conflicto mayor gracias a la expansión de invasores por toda Asia. La razón por la cual está en este puesto, es que seamos sinceros. Kenshi tuvo suerte para poder derrotar a Makoto en su duelo final, de no haber sido por la amada de Shishio que se interpuso, y que ella recibiera gran parte del daño, Kenshi no tendría las fuerzas suficientes para terminar el combate y acabar con Shishio, pero aún así, eso no le quita sus méritos. Puesto número 6. Makoto Shishio. Número 5. El puesto número 5 y 4 compartirían el lugar de los antagonistas más hijos de puta de todo el anime. Si sabes a quiénes me refiero, entonces sabes de lo que son capaces. En el puesto número 5 y 4, se lo llevan Gendo Ikari de Neo Genesis Evangelion, de 1995 y la Rebuild del 2007, y Griffith del manga de Berserk. ¿Por dónde comienzo?
Si hay algo por la cual estos dos comparten esta posición, es el claro ejemplo de cómo no ser un ser humano, amigo, esposo, jefe y líder. Iniciando por Gendo, que sería un mal ejemplo de padre y esposo. Tras la muerte de Yui y Kari, Gendo tendría una profunda depresión a tal punto que haría todo lo que fuera para tenerla de vuelta, incluso, violar las mismas leyes de la naturaleza tratando de clonar a su esposa, fallando en varias ocasiones pero obteniendo el resultado de crear a Rei Ayanami, lo más cercano que tendría de Yui. Abandonaría Shinji a una corta edad para adentrarse en sus investigaciones, y, cuando la Tierra se fue envuelto en el ataque de Los Ángeles, sin ningún descaro acudiría a su hijo para que se encargase de ellos. Manipulador, egoísta, estricto, calculador, autoritario y hasta un punto de rozar en lo obsesivo con su trabajo, utilizaría su alto cargo como director de NERF y su alta conexión con Sele, mandaría al carajo a toda la humanidad, en el anime del 95, y a la mitad de la humanidad en la saga de Rebuild enfrascando una guerra en el frágil mundo que había azotado, una guerra entre NERF y Wille, que, al final se enfrentaría a su propio hijo en el anti-universo, demostrando que estaba incluso dispuesto a matar a su único hijo para lidiar con sus planes. Y de Griffith, bueno, ¿qué más no se haya dicho ya de Griffith? Noble, carismático, ambicioso, benevolente, despreocupado y también infantil, todos siendo características resaltables de algún rey o un símbolo de lo que llamaríamos una figura a seguir, pero, si algo se escondía en lo más profundo del corazón de Griffith, era su profundo deseo de crear su reino, con o sin la banda del halcón, a toda costa. En un principio Griffith se mostraría en una buena persona con Guts, Casca y toda la banda del halcón, pero gracias a un sinfín de situaciones desafortunadas para él y el grupo, como estar destrozado en cuerpo y alma, decidiría activar su Behelit para aceptar ser parte de la mano de Dios, a cambio de toda su banda, incluyendo a Guts y aquellos que hacía llamar amigos, y así, cumpliría con su deseo de crear esa tierra que tanto anhelaba, que tanto soñaba desde muy joven. Falconía. Después de arruinarle la vida de Guts y dejar con daños considerables a Casca, Guts tendría el objetivo de cazar, uno a uno, a todos los miembros de la mano de Dios, incluyendo a su querido amigo Griffith. Pasados los capítulos, Guts aprendería a ser feliz con aquello nuevo que había formado, una familia que había formado en su viaje de venganza, aprendería a dejar ese dolor y odio que cargaría sobre sus hombros, claro, hasta que, Griffith se llevaría a Casca, arrebatándosela de Guts y llevándosela a sus tierras haciéndole decir a Guts que todo lo que hizo en su travesía, fuera completamente inútil, al menos que acabase con él. Puesto compartido. Gendo y Kari y Griffith. Número 3. La antigua tierra Shinobi estaba dividido en clanes, entre ellos el clan Uchiha y el clan Senju, que, tras varias generaciones de guerras y dolor le pondrían fin a los conflictos, junto con otros clanes se aliarían para formar la aldea de la hoja, pero, entre esos líderes, buscaría la paz mundial a toda costa. En el tercer lugar, tenemos al fundador de la aldea de la hoja, Madara Uchiha. Líder del clan Uchiha, cofundador de la aldea de la hoja, creador indirecto de Akatsuki y detonante de la gran cuarta guerra Shinobi, sería la mente maestra del plan del Tsukuyomi infinito que de forma directa o indirecta ocasionaría miles de muertes y desgracias en el nombre de la paz. Aun con villanos memorables como lo son Orochimaru, Pain o el mismo Zabuza, pero yo considero que este sujeto, no solo es el mejor villano de Naruto, sino también uno de los mejores del anime en general. Y no se lo digo a cualquiera. ¡Sí lo hace! Oh. Calculador, filosófico, carismático, intimidante incluso sin aparecer directamente en el manga, con solo conocer el miedo que le tenía el Kyuubi, era suficiente para saber de lo que era este sujeto aún sin tenerlo de frente, y ni hablar cuando fue revivido, prácticamente se bailó sabroso a la alianza Shinobi con puro Mangekyo Sharingan, y aun con Rinnegan fue lo suficiente para pelear con los 5 Hokages a la vez. Luego de ser derrotado por Hashirama y haberle robado sus células, despertaría el Rinnegan y en sus últimos lechos de vida le pasaría la tarea del plan a Obito, le entregaría su Rinnegan para que sea implantado en el joven Nagato Uzumaki, se encargarían de reclutar a todo criminal de las aldeas para crear la organización Akatsuki que buscarían arrebatarles las bestias con cola a cada nación para efectuar los planes de Obito y Pain.
Este personaje no solo sería difícil de lidiar para los personajes, sino que incluso el mangaka tendría la complicación de ponerle fin a un personaje que tendría el poder de un dios, teniendo que recurrir al poder del guión para ponerle fin, pero de alguna forma cagándola en el intento, creando al peor villano de la ficción y por consecuente al final más anticlimático de la serie. Aun con sus méritos y personalidad, se queda en el tercer lugar debido por lo mencionado anteriormente y por su desastrosa conclusión como antagonista y como arco argumental. Puesto número 3. Madara Uchiha. Número 2. ¿Qué es más aterrador que un villano todopoderoso capaz de destruir una nación él solo? Sencillo. Un villano que sin ningún poder de algún tipo, exceptuando el poder de la palabra, fue capaz de sumir a la humanidad en una dictadura mundial y casi llevarla al borde de la destrucción total. En el puesto número 2, tenemos a Tomodachi Frien, amigo o mejor conocido como Fukubei Hattori, del manga 20th Century Boys. Un personaje completamente desconocido para el lector, el elenco, incluso para la misma humanidad. Amigo sería el enigmático antagonista que haría realidad los cómics del grupo de Kennedy. Bajo la identidad de Amigo, crearía el Partido Democrático de la Amistad que iniciaría como una secta hasta escalar al poder político, gobernando todos los países del mundo y sumiéndola en un orden mundial, que, gracias a sus influencias realizaría todo tipo de complots para mantener su identidad a salvo y dejar que sus planes fluyan a su conveniencia. Manipulador, no como estas cagadas, carismático, un gran líder, sanguinario, enigmático, planificador, sería un antagonista que usaría el poder de la farándula, la política y la censura para mantener a una población ignorante y manipulable. No hace falta para un villano tener todos los poderes del mundo, ser multimillonario, ser un monarca o heredero de un imperio. Solo se necesita estar en el momento y con la persona adecuada para implantarle una idea, y que esta idea se convierta en una ideología, y que esa ideología se convierta en un movimiento que llegue a un gobierno, y de un gobierno como forma de vida. Y como dice la frase, la realidad supera la ficción. Puesto número 2. Tomodachi. Número 1. Después de todo lo visto en esta lista, ¿cuál es el villano que considero casi perfecto? En esta lista hemos visto antagonistas con distintos motivantes, pensamientos, metas, objetivos y formas en que han efectuado sus planes en contra de los protagonistas. Desde guerreros innatos, políticos, directores y líderes. En el puesto número 1 tenemos a Family Valentine del manga de JoJo's Bizarre Adventures, Steel Ball Run. Araki ha construido al mejor elenco de personajes de todo el manga seinen. Mejor protagonista, mejor coprotagonista, mejores personajes femeninos y también personajes secundarios, y como no, dos de los mejores antagonistas, siendo la viva imagen del patriotismo americano en un manga. Desde muy pequeño ha sido influenciado por las doctrinas patrióticas hacia su nación, y, una vez iniciada su carrera política y luego de cruzar la palma del diablo, tendría un objetivo en mente: conseguir el cadáver sagrado de Jesucristo, no como un arma, sino como un método para que su nación se sobreponga sobre el resto del mundo. No es sorpresa que el cristianismo sea la religión dominante en el mundo, teniendo en sus filas a fieles creyentes que siguen el camino del Señor. Si Family tuviese en manos el cadáver de uno de los personajes más importantes de la humanidad, tendría a la mitad del mundo bajo su dominio, incluido el Vaticano, la mayor autoridad cristiana del mundo. Family impondría respeto sobre sus subordinados, incluso deshaciéndose de aquellos que ya no le sirvan y actuando por mano propia cuando las circunstancias lo requieran. Usando su posición como presidente de los Estados Unidos tendría a la mano todo tipo de recursos con las cuales efectuaría sus planes, incluso usando a Steven Steel para que crease la carrera como cortina de humo para facilitar la búsqueda del cadáver. En medio de su enfrentamiento final luego de que Johnny estuviera determinado a acabar con él, estaría dispuesto a negociar, entregándole el spray de Hot Punch para que se curase, incluso, ofreciéndole traer al Jairo de otro universo con tal de que Johnny le perdonase la vida, demostrando que estaba dispuesto a negociar con el enemigo con tal de garantizar su victoria.
Pero Johnny sabía que traer a otro Jairo no arreglaría las cosas y con su determinación acabó con él de una vez por todas. Y no solo ahí, sino que antes de morir le encomendó la tarea de matar a Johnny al Diego Brando de otro universo, con la promesa de ofrecerle riquezas y estatus si detuviera la rotación infinita. Sin duda alguna el mejor villano de todo JoJo's por su estilo y acciones, siendo un antagonista que con su estatus y su stand estaba por arriba de todos, determinado a cumplir con su labor de presidente, porque... Puesto número 1. Fanny Valentine. Si hay algo interesante de ver en estas obras, es, aparte del desarrollo del protagonista y desenvolver el mundo que lo rodea, también es interesante explorar la psique de un villano y de cómo su pasado repercute en sus acciones, resultando igual o más interesante su trasfondo que el del mismo protagonista. Yo soy tu amigo el desconocido, y nos estaremos viendo en otra ocasión.